El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados: Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Siéntense. Hoy escuchamos a Juan el Bautista, después de bautizar a Jesús. Sabemos, ¿no? Juan el Bautista, después de bautizar a Jesús, vio esos signos que le dijeron a él, que con los que él tenía que reconocer al Mesías. Él no sabía quién era el Mesías. Seguramente conocía a su primo Jesús, seguramente, es muy probable, pero no sabía que él era aquel que se le había dicho en el que se iban a cumplir esos signos. Y entonces luego va a decir, cuando Jesús ya se va a manifestar y está Jesús trabajando, está sanando enfermos, está haciendo, dice: conviene que él crezca y que disminuya yo, va a decir Juan el Bautista. Entonces, unos han preguntado, ¿por qué le preguntó a Juan el Bautista si él era el que tenía que venir o hay que esperar a otro, si él vio los signos que se cumplieron en Jesús? A Juan le fue revelada la justicia divina. Por eso es que él decía: ya está puesta el hacha sobre la raíz. El que viene, decía, trae el bieldo en la mano. Bieldo son aquellos como trinches o tenedores enormes con el que se agarraba la paja y se aventaba para que se golpeaba primero la espiga para que se soltaran los granos, luego se aventaba hacia arriba, el viento se llevaba la paja y los granos caían y quedaban. Entonces, como él es el que viene a separar la basura del fruto, del grano bueno. Entonces, él le fue revelada la justicia divina, lo difícil que es la justicia divina. Dice él, viene el que tiene la verdad y que no puede ser engañado con ninguna mentira. Y si habla, su justicia será terrible. Y lo va a hacer. Esto que dijo Juan es verdad, esto va a suceder. Sin embargo, en Jesús casi no se ve nada de eso. Jesús decía: si te pegan en una mejilla, pon la otra. Como que no se ve el hacha puesta a la raíz, como que no se ve la separación esa que decía Juan, o alguno que otro destello de la justicia divina, cuando Jesús agarra los chicotes y ahí saca chicotazos a los que estaban vendiendo palomas y cosas en el templo. Pero siempre antes de la justicia se ve una gran misericordia. Jesús le va a pedir a los enviados de Juan que le crean por las obras. Crean por las obras que Jesús realiza y hace las obras de las que habla las profecías. Cuando venga el Mesías, los ciegos van a ver, los cojos van a brincar, los mudos van a hablar, los oprimidos se van a liberar. Y eso es lo que Jesús hace delante de estos enviados de Juan, y les dice: vayan y digan lo que vieron. Fíjense qué importante, no lo que yo les estoy diciendo. Vayan y digan lo que ustedes vieron aquí, que el cumplimiento de las profecías que hablaban de eso, de la redención, la sanación, la liberación. A veces se malinterpreta la justicia y a veces se malinterpreta la misericordia. Por eso Jesús dice: dichoso el que no se escandalice de mí. Porque sí, malinterpretamos la justicia de Dios,
malinterpretamos la misericordia de Dios. ¿Cómo es posible que Dios permita eso? ¿Cómo es posible que Dios haya destruido esa ciudad? ¿Cómo es posible? Nos escandalizamos, a veces nos escandalizamos de cómo aplica Jesús, nuestro buen Dios, la justicia y la misericordia. Y por eso cuando una persona muere, podemos nosotros decir, si una persona muere, que eso es justicia o que es misericordia. Realmente nosotros no sabemos. Realmente nosotros no sabemos si es justicia o si es misericordia. Voy a tratar de poner un ejemplo para darme a entender. Imaginen, una mujer se quema con ácido su cuerpo, le cayó un ácido, está quemada, ni siquiera las drogas más fuertes la pueden ayudar a estar tranquila, sigue con sus gritos, nada le quita el dolor. Algunas personas podrían decir, es una justicia muy dura. ¿Cómo es posible que Dios acepte y permita que una persona esté sufriendo de esa manera? Primero, no es Dios el que le aventó la droga, el aceite hirviendo o lo que le haya caído, los ácidos que le hayan caído. Y segundo, si nosotros nos fuéramos a la historia, ¿qué pensaríamos si nos dicen que esa mujer ya debía 3 vidas de niños, de hijos suyos que abortó voluntariamente, quemándolos con ácido antes, porque es una de las técnicas del aborto, quemarlos con ácido, los quemó con ácido, con sales, y lo hizo, solo se dio cuenta ella y la persona que colaboró para esto. Entonces, nosotros no estamos viendo a esos 3 espíritus de esos niños pidiéndole justicia a Dios. No estamos viendo que esos niños le están pidiendo justicia a Dios. Por eso no sabemos si es justicia lo que está pasando y no sabemos si es misericordia. No sabemos qué es lo que en realidad está sucediendo delante de nosotros. ¿Sí? ¿Qué será eso? En realidad podrían ser las 2 cosas en esta mujer. Podría ser justicia y podría ser misericordia. Podrían ser las 2 cosas al mismo tiempo. Si se le hace justicia a los niños a través del sufrimiento que está padeciendo esta mujer, pero también se le está redimiendo a ella porque se le está permitiendo pagar lo que debe. También se le está dando la oportunidad de redimirse, de aceptar la redención, de arrepentirse, tal. A veces nosotros no nos arrepentimos hasta que no vemos las cosas que se nos salen de control y que nuestra vida está en una orilla. Entonces sí, los que muchos se declaraban ateos empiezan a clamar a Dios, empiezan a pedirle a Dios. El dolor sí nos hace que nos arrepintamos de muchas cosas, pero también nos hace pagar. Por eso es que el dolor a veces lo utiliza el Señor, pero lo utiliza a favor de nosotros. Es que el sufrimiento de la tierra no es el que Dios utiliza para castigarnos como tal, porque el castigo verdadero es el infierno. El sufrimiento de la tierra el Señor lo utiliza para que nosotros tomemos conciencia y tomemos una última decisión con Él o contra Él. Con Él o contra Él. Entonces este dolor nos ayuda a arrepentirnos y entonces podemos decir, entonces es misericordia, pero como está pagando lo que les hizo a sus hijos, entonces es justicia, y entonces pueden ser las 2 cosas. No es fácil entender la justicia, ni es fácil entender la misericordia de Dios, y menos la manera como Él llega a combinar ambas cosas en favor a nosotros, en favor de nosotros. Por eso dice Jesús, dichoso el que no se escandalice de lo que Dios hace. Dichoso del que no se escandalice de lo que Dios hace. Estamos viviendo un tiempo en el que muchos se escandalizan. Le pedí a Dios que no se muriera mi mamá y se murió. ¿Qué pasó? ¿Qué no tiene poder para hacer esto? ¿Qué no pudo hacerlo? ¿Qué no tiene Dios poder suficiente? Se escandalizan de la justicia y de la misericordia de Dios. Dichoso el que no se escandalice de lo que Dios hace. Como cuando lucha por la salvación eterna de una persona. Imagínense Dios luchando por la salvación de un asesino en serie.
Dios luchando por él. Dios luchando. ¿Qué es lo que puede hacer? Pues primero que provocar, que cometa algún error, colaborar. ¿Para qué? Porque es la única manera de detenerlo. Ya no se va a detener. Después de lo que ha sentido y de lo que trae, ya no se va a detener. Entonces el Señor permite que lo agarren, ya lo detuvo. Ahora permite que pague, permite, pero ya depende también de esa persona. Si eso le ayuda, se arrepiente, ofrece, se entrega a Dios, todo eso le ayuda para la redención. Si se endurece y se voltea contra Dios, pues ya no hay más con lo que pudo haber llegado al Señor, y de todos modos le convino que lo detuviera Dios para que no siguiera escarbando más profundamente del infierno. María Sima da testimonio de una mujer que se vino a quejar con ella de lo que hicieron sus hijos. Ella habla, ¿verdad?, de que se vinieron a quejar una mujer de lo que hicieron sus hijos. ¿Qué es lo que habían hecho sus hijos? Ella había sufrido un cáncer muy agresivo en su vida, un cáncer muy doloroso y muy resistente a todos los medicamentos, a todos los tratamientos. Y sus hijos, para que no sufriera, porque les dolía mucho ver sufrir a su mamá, decidieron por la eutanasia, que es la interrupción voluntaria de la vida. Ni siquiera le preguntaron, tomaron la decisión, le aplicaron la eutanasia y la mujer murió. Ellos no entendían por qué Dios permitía que su mamá sufriera tanto. El dolor de su mamá les dolía mucho a ellos. Esta mujer de joven, dice la historia, había arrojado ácido en la cara de otra mujer, de otra joven igual que ella, por envidia. A la que le arrojó ácido terminó muriendo, terminó suicidándose. Entonces, vean, lo que los hijos pensaban que era justicia, en realidad era misericordia. Dios estaba luchando para el rescate de esa persona. Pero ¿cómo va a rescatarnos nuestro buen Dios sin que nosotros paguemos? Por eso es que permite el sufrimiento. El sufrimiento nos permite regresar a Él, y el sufrimiento nos hace que nos arrepintamos del mal, y el sufrimiento nos ayuda a pagar a las personas que nosotros les debemos. Y sin embargo le tenemos mucho miedo al sufrimiento nosotros, y lo necesitamos. El único que no necesita sufrir es el que no haya pecado. Ese no necesita sufrir, pero todos los que hemos pecado, pues necesitamos del sufrimiento. ¿Cuánto? Un solo pecado no nos alcanza la vida para pagarlo. Un solo pecado no nos alcanza la vida, ni un sufrimiento, ni estos sufrimientos. Estos sufrimientos y dolores tienen el valor que Dios les quiera dar. Y si Dios no les da un valor unidos a su pasión, no sirven de nada. Aunque sean dolores sumamente intensos, no sirven. Dios sigue respetando la voluntad humana. Sin embargo, es un camino de rescate para muchas almas, y a veces el único camino de rescate para muchas almas. Para muchas almas. Hay personas que si se mueren sin ser purificados, no podrían soportar lo que hicieron delante de Dios, y huirían de Él. Huirían, y el único lugar para huir de Dios, pues es el infierno. Por eso nuestro buen Dios, para esa mujer que se había arrepentido y se había convertido de esas historias que fue un retiro y el Señor toca su corazón, acepta sus errores, le duelen sus errores y empezó a hacer el bien, viene un cambio de su vida, pero debía una vida. No puede pagar la vida, está ayudando y haciendo el bien a otras personas. Ella lo que debía era una vida. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo nuestro buen Dios? Dictaminó del sufrimiento que le provocó, sufrimiento que ella iba también a tener. ¿Qué es lo que debía la vida? Entonces iba a perder la propia vida para pagar la vida que debía. Y a través de ese tiempo de sufrimientos durísimos, intensos del cáncer, ella iba a tener la oportunidad de pasar al cielo. Sin embargo, pues sus hijos pensaron que lo mejor era que muriera para que no sufriera. Y entonces ella decía, ahora, le dice a María Sima, ahora estoy en el purgatorio por culpa de ellos.
Ahora necesito que me ayuden para salir de este lugar. Aquí por eso muchas cosas parecen justicia, pero más bien son misericordia. Y la misericordia de los hijos en realidad fue un grave error, un grave daño. Lo que nosotros a veces interpretamos como misericordia, a veces es un daño mayor para las personas que queremos ayudar. Dichoso el que no se escandalice, porque vamos a ver muchas cosas, muertes de personas muy cercanas, y nosotros vamos a tener en las manos, pero yo pensé que Dios, yo confiaba que Dios, dichoso el que no se escandalice, porque nosotros no conocemos la historia, no sabemos qué es lo que está haciendo, pero es que era un niño y no debía nada. Nosotros no sabemos qué es lo que está haciendo nuestro buen Dios. A veces nos podemos imaginar, pero nunca podremos tener la certeza. Dichoso el que no se escandalice de mí, le manda decir a Juan, porque Juan esperaba una justicia tremenda de Dios y lo que ve ahora es un derroche de misericordia. Dichoso el que no se escandalice de lo que Dios hace, porque no vamos a entender, no vamos a entender. Dice el Señor, yo soy el Señor. Sí, Él es libre de hacer todo. O sea, Él no es misericordioso porque haga lo que yo creo que es misericordia, y no es justo porque haga lo que yo creo que es justo. Él es misericordioso y Él es justo. Y yo no entiendo muchas cosas de esas. Solamente tenemos que aprender a ver y callar ante aquello que nos supera y no sabemos qué. Callar, no podemos emitir un juicio sobre Dios, que es algo que se está haciendo mucho en estos tiempos. El Señor es el artífice de la luz, como dicen las Sagradas Escrituras, creador de las tinieblas, lo escuchamos hoy en la primera lectura, autor de la paz, creador de la desgracia. ¿Por qué dice creador de la desgracia? Porque nos tiene que ayudar a pagar. Porque nos quiere redimir, porque quiere que no nos vayamos endeudados, que esos pecados no nos avergüencen y no nos hagan correr delante de Él, que no nos hagan huir de Él. Por eso Él es el autor de todo. Nuestro buen Dios muchas veces nos va a desconcertar permitiendo lo que permite. Hay que aprender a hacer actos de confianza y de abandono. Pase lo que pase y venga lo que venga. Pero yo ahora que le estoy dando tanto a Dios, pase lo que pase y venga lo que venga. ¿Por qué se murió? Decía una señora, ¿por qué se murió mi hijo? El único que era bueno, y aquel borracho que se la pasa tirado y haciendo daño a tanta gente, ¿por qué no se murió él? Le dolió mucho su hijo, el más pequeño y muy buen muchacho. Y dice, ¿por qué no se murió él? Esto me pasó en una de las parroquias donde yo estuve. Yo le decía, señora, pues es que si se lleva a Dios al borracho se va al infierno. Este es el único que podía el Señor tomar una vida inocente, y no sabemos qué va a hacer con esta vida. No sabemos si gracias a este sacrificio va a levantar a aquel otro y se salvan los dos. No sabemos. Nosotros no podemos entender la mente de Dios. Él es el único justo y el único misericordioso. Nosotros casi nada entendemos de justicia y misericordia. Dichoso el que no se escandalice de mí, le manda decir a Juan el Bautista, y a través de él a todos y cada uno de nosotros. Dichosos los que en tiempos de crisis no se escandalicen de nuestro buen Dios. Pidámosle como un regalo de esta Santa Misa, nos concede estas gracias que necesitamos para aprender a callar, a no querer entender ni querer sujetar a Dios a nuestros criterios personales, a no querer creer que la misericordia es lo que yo diga, justicia es lo que yo pienso. No, Dios es Dios, piensa diferente de como nosotros. Nosotros somos demasiado limitados después del pecado original, somos demasiado limitados, y somos demasiado pobres después del pecado original. Dejemos a Dios ser Dios. ¿Por qué han muerto millones en esta pandemia? Dejemos a Dios ser Dios. Un día vamos a ver toda la realidad, vamos a entender todas las cosas. Un día todo va a quedarnos claro, y no digo hasta que te mueras, no, puede ser ya que pasen estos tiempos, se pueda ya que se disciernan todas las cosas fuera del sufrimiento y se entienda de una manera más clara.
el Señor tenía estos planes y entonces se bendecirá al Señor. Pidámosle que nos conceda entonces la gracia de nunca sentirnos escandalizados de las acciones de Dios, de lo que Dios permite, de lo que permita por las razones que lo permita, buenas o malas a nuestros ojos, misericordiosas o justas a nuestros ojos. Dejemos a Dios ser Dios. Dejemos a Dios ser Dios sin querer emitir un juicio sobre sus acciones. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.